Soy Ana, y esta historia es la más vergonzosa de mi vida, la que me atormenta en las pesadillas y me persigue cuando cierro los ojos. Nunca tuve el valor de contarla a nadie hasta ahora. ¿Por qué lo estoy haciendo? No lo sé. Tal vez necesito un castigo, una punición pública para, por fin, poder respirar. Todo comenzó con el silencio, un silencio ensordecedor que invadió mi casa, mi matrimonio. Carlos, mi esposo, era un hombre bueno, tranquilo, trabajador, dedicado. Nunca me faltó con nada. Pero la pasión había muerto hace mucho tiempo. Ese fuego que nos unió, que nos hizo planear una vida juntos, se convirtió en cenizas. Nuestros días eran una rutina monótona y predecible. El desayuno, las despedidas con un beso rápido en la mejilla, el trabajo, el regreso a casa, la cena frente al televisor y por fin, la cama, donde nos acostábamos como dos extraños. Juro que intenté reavivar la llama, compré lencería nueva, preparé cenas especiales, sugerí viajes, pero nada parecía funcionar. Carlos siempre estaba cansado, siempre con la cabeza en otro lugar. Era como si yo no estuviera más allí, y esa invisibilidad me consumía. Empecé a sentirme como un fantasma, una sombra que vagaba por la casa que un día fue nuestro hogar. Fue en esa época que Diego se mudó a la casa de al lado, en nuestro barrio tranquilo de la Ciudad de México, con sus calles empedradas y el aroma a tacos de la esquina. Él era lo opuesto a Carlos, alto con ojos cafés que parecían leer mi alma y una sonrisa amplia que iluminaba su rostro moreno. Era fotógrafo, un artista bohemio. Su casa era como un estudio lleno de pinturas, libros y objetos que contaban historias de viajes por el mundo. Nuestra amistad comenzó con un hola en la acera mientras yo regaba las flores en el jardín. Luego se convirtió en charlas casuales sobre el clima, el vecindario, la vida cotidiana. En poco tiempo ya estaba en su sala tomando café y escuchándolo hablar de sus aventuras en las playas de Cancún, sus pasiones por la fotografía de paisajes y sus sueños de exponer en galerías de Madrid. Diego me veía, me escuchaba. Reía con mis chistes y se preocupaba por mis problemas. Me hacía sentir viva, deseada, importante. Me sentía como la Ana de antes, esa llena de vida, de sueños, de pasión. Y la culpa era un peso pesado que cargaba. Sabía que estaba mal. Amaba a Carlos, pero ya no estaba enamorada de él. Con Diego me sentía completa. Intenté alejarme de verdad, intenté dejar de ir a su casa, de responder sus mensajes, pero cada intento, cada paso atrás, la atracción se volvía más fuerte, más abrumadora. El primer beso fue en mi casa. Carlos estaba de viaje por trabajo en Guadalajara, y Diego me ayudó a mover un mueble pesado. Él estaba sudado con sus brazos fuertes y los ojos fijos en los míos. Me sentí mareada, con el corazón acelerado. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. Era un beso lleno de deseo, de pasión, de anhelo. Era todo lo que había perdido con Carlos. Nuestro romance se convirtió en un secreto adictivo y oculto. Nos encontrábamos en su casa cuando Carlos estaba en el trabajo. Nuestros encuentros eran furtivos, desesperados, llenos de ternura. En uno de ellos me puse un vestido rojo ajustado que realzaba mis curvas, con tacones altos que alargaban mis piernas, y un collar plateado que brillaba contra mi piel morena. Diego admiraba cómo el vestido se ceñía a mi figura, y sus manos rozaban suavemente mis hombros, enviando escalofríos por mi espalda. Me sentía hermosa, deseada, como si cada detalle de mi atuendo, el lazo en la cintura, los pendientes colgantes, avivara una chispa sutil entre nosotros. La culpa era una sombra que nos perseguía, pero se disipaba fácilmente con la intensidad de esos momentos. Sabía que no podía durar, pero por más que intentara, no podía parar. Era como una adicción, una necesidad urgente, un escape de mi realidad monótona. Y en medio de toda esa locura, me ilusionaba pensando que Carlos nunca sospecharía nada, que era lo suficientemente astuta para esconder la verdad. ¡Qué tonta fui! El giro vino de donde menos lo esperaba. No fue una pelea o un descubrimiento accidental. Una llamada. Fue un libro que Diego me había prestado con una dedicatoria y todo.
Un libro que había olvidado en mi auto la última vez que me llevó a casa después de uno de nuestros encuentros. Estaba en el centro comercial con mi mejor amiga, Sofía. Estábamos en el estacionamiento y yo buscaba mi labial en el bolso. Fue entonces cuando el libro cayó, y Sofía lo recogió. ¡Qué libro hermoso, Ana! 100 años de soledad es mi favorito, dijo con los ojos brillantes. Y luego abrió la primera página y leyó la dedicatoria en voz alta. Para mí, Ana, para que nunca olvides que el amor verdadero es como el viento. No lo ves, pero lo sientes. De tu Diego. Mi corazón se detuvo. Me congelé, y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Sofía me miró confundida, y luego una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. ¿Así que, me estás engañando con un Diego? ¿Quién es él? ¿Un compañero de trabajo? No sabía qué decir. Las palabras se atascaron en mi garganta. Y mientras intentaba inventar una excusa, una mentira cualquiera, Sofía tomó su teléfono y tecleó rápidamente. Cuando miré la pantalla, lo vi. Había tomado una foto de la dedicatoria y la había enviado a alguien. Mi cuerpo entero se heló. ¿A quién le mandaste eso, Sofía? Pregunté con la voz temblando. Y ella sonrió con una sonrisa de serpiente. A tu esposo, Ana. Él necesita saber con quién está casado, ¿no? No podía creer lo que oía. Sofía, mi mejor amiga, la madrina de nuestra boda. ¿Por qué haría eso? No entendía. Hasta que me miró y la rabia en sus ojos me hizo comprender. Ella y Carlos siempre habían tenido una amistad especial. Siempre lo supe, pero confiaba en ella. Confiaba en mi esposo. Y Sofía siempre me aseguró que era solo amistad. Pero en ese momento lo entendí. Ella siempre quiso mi lugar, siempre quiso a mi esposo. Y esa dedicatoria era la oportunidad perfecta para vengarse. Empecé a llorar, y Sofía me miró satisfecha. Te lo mereces, Ana. Ahora pagarás por todo lo que has hecho. Y con esas palabras me dejó en el estacionamiento sola, con el libro en las manos y el corazón destrozado. Regresé a casa con mi mundo cayendo a pedazos. No podía dejar de pensar en Carlos, en su reacción, en la humillación que sentía. Y la culpa me consumía. Lo había traicionado, y él lo descubrió de la peor manera posible. No por mí, no por un error mío, sino por la traición de mi mejor amiga. Cuando entré en casa, el silencio era aterrador. Carlos estaba en la sala, sentado en el sofá, con el teléfono en las manos y la pantalla abierta en la foto de la dedicatoria. No dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada vi todo, la tristeza, la decepción, el dolor y sobre todo, la humillación. Intenté explicarme, intenté decir que me arrepentía, que fue un error, pero las palabras no salían. Y aunque salieran, ¿de qué serviría? Lo había traicionado. Y la prueba estaba allí, en la pantalla de su teléfono. Carlos, con la voz entrecortada, me dijo: te perdono, Ana. Te perdono por lo que hiciste, pero nunca me perdonaré por la humillación que siento ahora. Y con esas palabras, se levantó, tomó las llaves del auto y salió de casa. Me quedé sola en la casa con el libro en las manos y el corazón lacerado. Perdí a mi esposo, perdí a mi amiga, perdí mi vida. Por un momento quise que el suelo se abriera y me tragara. Lo merecía. Mi historia no tiene un final feliz. Carlos se mudó de casa y nunca más me miró a la cara. Sofía se convirtió en su mejor amiga, y lo ayudó a superar la traición. Y yo quedé sola con la culpa, la vergüenza y la humillación que me persiguen hasta hoy. Esta historia es mi castigo y tal vez mi única oportunidad de perdonarme. No lo sé, pero ahora tú sabes mi verdad, y por un momento me siento un poco más ligera. Me siento flotando. No es una sensación buena. Es el tipo de flotación que viene antes de caer. Después de que Carlos salió, solo pude sentarme en el suelo de la sala, abrazando mis rodillas. Las lágrimas corrían sin control y mi cuerpo temblaba. No sabía qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. Mi vida entera se derrumbó en cuestión de minutos.
Y lo único que podía hacer era llorar. Mi teléfono sonó. Era Diego. Miré su nombre en la pantalla y sentí una ola de asco. Asco de mí, asco de él. Asco de toda la situación. Lo ignoré. Apagué el teléfono y lo tiré al sofá como si él fuera el culpable de todo. La noche fue larga, la más larga de mi vida. Pasé la noche entera en el suelo de la sala, reviviendo cada momento, cada beso, cada secreto. Me preguntaba por qué lo hice, que me llevó a traicionar al hombre que me amaba. No tenía respuesta. Lo único que sentía era un dolor punzante en el pecho, un dolor que me consumía por dentro. Al día siguiente desperté con el rostro hinchado y los ojos rojos. El silencio en la casa era aún más ensordecedor. Carlos no había regresado. Me arrastré hasta la cocina, preparé un café y mientras lo bebía, empecé a recordar todo: nuestros primeros encuentros en el zócalo de la ciudad, nuestra boda en una hacienda en Puebla, las promesas que nos hicimos el uno al otro. Y en cada recuerdo me sentía más y más culpable. Sabía que necesitaba hacer algo. Quedarme allí lamentándome no resolvería nada. Necesitaba ir tras Carlos, implorarle su perdón, intentar arreglar lo que había roto. Lo amaba y el dolor de perderlo era mayor que cualquier otra cosa. Llamé a su madre. Ella siempre me quiso. Sabía que me acogería, me escucharía, me daría un consejo. Pero cuando contestó su voz era fría, distante. Lo sé todo, Ana, me dijo. Mi hijo me contó todo. No esperaba esto de ti. Y antes de que pudiera explicarme, colgó el teléfono. El mundo se derrumbaba. Perdí a mi esposo, a mi mejor amiga y a mi suegra. Mi red de apoyo, las personas en las que confiaba, me daban la espalda. Estaba sola. Me senté en la cama y lloré. Lloré como una niña, con sollozos altos y desesperados. Me sentía la peor persona del mundo, una traidora, una mentirosa, una mujer sin moral. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era Sofía. Pensé en ignorarla, pero la curiosidad fue mayor. Contesté. ¿Qué quieres, Sofía?, pregunté con la voz entrecortada. Solo quería saber si estás bien, dijo con voz suave. No le creí. Su voz era la de una serpiente, la voz de alguien que se deleitaba con mi dolor. ¿Estás feliz, verdad?, pregunté con la voz llena de odio. Conseguiste lo que querías. Carlos está soltero y puedes lanzarte sobre él. Sofía rió. Fue un riso bajo, satisfecho. Te equivocas, Ana. Nunca quise a tu esposo. Mi esposo es Diego, y él es todo lo que siempre quise. Mi cuerpo se heló, mi cabeza giró. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Sofía? Diego es mi vecino, no tu esposo. Y ella rió de nuevo, esta vez con más fuerza. Eres tan ingenua, Ana. Diego es mi esposo, mío y de Carlos. Él es nuestro amigo, nuestro confidente. Somos un trío. Y tú, mi querida, fuiste solo nuestra diversión. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Me levanté tropezando con mis propios pies. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué estás diciendo? No estábamos más felices en nuestro matrimonio. La pasión había muerto y nosotros, Carlos y yo, nos enamoramos de Diego. Y para que nuestra relación funcionara, Carlos necesitaba una distracción. Y esa distracción fuiste tú. No podía creer lo que oía. Mi cabeza giraba y sentía náuseas. Carlos sabía. Sabía de todo. Claro que sabía, Ana. Él lo planeó todo. Te veía coqueteando con Diego y te incentivó. Quería que cayeras en la trampa, y caíste como una tonta. Colgué el teléfono y lo tiré contra la pared. El teléfono se rompió en pedazos y me derrumbé en el suelo. Las lágrimas corrían sin control y mi cuerpo temblaba de rabia, de odio, de humillación. No fui traicionada, fui usada. Fui una pieza en un juego cruel y enfermizo. Carlos y Sofía se unieron para destruirme. Se divirtieron con mi dolor.
Me sentí como un títere, una muñeca que usaron y luego descartaron. La traición de Carlos, la traición de Sofía, el uso de Diego. Todo era una mentira, un plan cruel, un juego de manipulación. Me sentí una idiota, la peor idiota del mundo. Y en ese momento ya no sentí culpa. Lo único que sentía era un odio profundo, un odio que me consumía por dentro y que me daba fuerzas para luchar. Me levanté, tomé las llaves del auto y salí de casa. No sabía a dónde ir, pero sabía que necesitaba encontrar a Carlos. Necesitaba enfrentarlo, mirarlo a los ojos y decirle que ya no era la muñeca que usó. Era la mujer que él transformó en un monstruo. Y el monstruo estaba sediento de venganza. Conduje sin rumbo con la cabeza hirviendo y el corazón latiendo descontroladamente. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente, cada una de ellas una cuchilla que me rasgaba por dentro. Trío, diversión, ingenua. Sus risas, frías y llenas de escarnio, parecían una banda sonora macabra para mi desgracia. Estacioné en una plaza, lejos de casa, y me incliné sobre el volante, llorando. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de una furia abrumadora que me quemaba el pecho. Fui engañada, manipulada, humillada. ¿Por qué? ¿Por qué harían algo tan cruel? No lo merecía. De repente mi teléfono, el roto que había tirado contra la pared y que por milagro aún funcionaba, sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero la curiosidad habló más alto. Contesté. Y la voz del otro lado era calma, profunda, familiar. Ana, soy yo, Diego. La rabia que sentía explotó. ¿Cómo tienes el valor de llamarme? Son unos monstruos. No quiero oír tu voz nunca más. Su voz se mantuvo calma. Escúchame, por favor. Sé que Sofía te llamó. Sé lo que te dijo. Y necesito que me escuches, que me des la oportunidad de contarte la verdad. Mi rabia era tan grande que casi colgué, pero una pizca de esperanza, de desesperación, me hizo continuar. ¿Verdad? Me usaron, Diego. Me convirtieron en una idiota, en un juguete para su juego enfermizo. Sé lo que parece. Y lo que Sofía te contó es una parte de la historia, pero no es toda la historia. Hizo una pausa y su voz se volvió más suave, más cercana. Te amé, Ana. De verdad, me enamoré de ti. Y lo que pasó entre nosotros no fue un juego. Reí, una risa seca y sin alegría. No fue un juego. Entonces, ¿qué fue, Diego? Fue amor. Amor es hacerme de idiota mientras tú, mi esposo y mi mejor amiga se divertían con mi desgracia. No, Ana, no. No sabía nada al principio. Cuando Carlos me pidió que me acercara a ti, no sabía de qué hablaba. Me dijo que estaban en crisis, que tenía miedo de perderte y que quería que te diera atención, que te hiciera sentir deseada de nuevo. Me dijo que me veía como un amigo, un confidente y que confiaba en mí. Y yo, como un idiota, le creí. Mi cabeza giró de nuevo. ¿Qué? ¿Carlos te pidió que te acercaras a mí? Sí. Dijo que ya no podía darte lo que necesitabas y que me veía como la persona adecuada para hacerte feliz. Me pidió que fuera tu amigo, que te escuchara, que te diera atención. Y yo, por una amistad que construyó conmigo a lo largo de los años, acepté. ¿Y Sofía? ¿Qué tiene que ver ella en esto? Sofía siempre tuvo celos de ti. Siempre quiso a Carlos. Y cuando descubrió que Carlos me incentivaba a darte atención, vio la oportunidad perfecta para vengarse. Empezó a insinuarse a Carlos, a decirle que lo amaba, que haría todo por tenerlo. Y cuando Carlos me dijo que tenía miedo, que se sentía confundido, me alejé. Me alejé de ti. Pero Sofía se acercó a él y lo manipuló. Lo convenció de que lo que hacía era lo correcto. Dijo que yo era un idiota, que me enamoraría de ti y que sería el culpable de todo. Y tenía razón. Me enamoré de ti, Ana. Me enamoré perdidamente de ti. Ya no sabía qué pensar. Las historias se mezclaban en mi cabeza. Carlos, Sofía, Diego. ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad?
¿Por qué me cuentas esto, Diego? Porque no soy un monstruo. No te usé. Te amé. Y lo que hice fue por amor. Por amor a Carlos, por amor a ti, por amor a nuestra amistad. Pero no soy el monstruo que Sofía quiere que pienses que soy. Colgué. No podía oír más. Mi cabeza explotaba. Me sentí como una marioneta, una muñeca de trapo, una pieza en un juego que no entendía. Y en medio de toda esa confusión, solo podía pensar en una cosa. Necesitaba encontrar a Carlos. Necesitaba la verdad. La verdad, no importaba cuán dolorosa fuera, era lo único que me salvaría. Mi búsqueda de Carlos me llevó de vuelta a casa, donde lo encontré en la sala. Parecía un fantasma sentado en la oscuridad. Respiré hondo, abrí la puerta y entré sintiendo un escalofrío en la espina dorsal. Carlos, dije con la voz temblando. Levantó la cabeza y me miró. Su mirada era cansada, pero ya no había rabia ni humillación, solo una tristeza profunda. ¿Qué haces aquí, Ana? Necesito la verdad. Necesito saber qué pasó. Diego me llamó y Sofía me llamó. Ya no sé a quién creer. Suspiró y se levantó caminando hacia la ventana. La verdad es que soy un idiota, Ana, un cobarde. Te amaba, pero ya no sabía cómo amarte. Tenía miedo de perderte, de hacerte infeliz, y Sofía se aprovechó de mi debilidad. Me convenció de que lo que hacía era lo correcto. Dijo que necesitaba liberarte, darte la oportunidad de ser feliz con alguien que te amara de verdad. Y Diego me contó que te amaba, que se había enamorado de ti. Y yo me alejé. Me alejé para que fueras feliz. ¿Y por qué me hiciste de idiota? ¿Por qué me dejaste creer que era una traidora? No lo sé, Ana. No lo sé. Estaba enojado, celoso, asustado. Y Sofía me manipuló. Me convenció de que la única forma de recuperarte era hacerte sentir culpa. Y se aprovechó de tu debilidad, de tu traición, para vengarse de ti. Te odia, Ana. Te odia porque siempre quiso mi lugar. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Y Diego? ¿Te traicionó? No, Ana, no. Diego me amó, pero te amó más. Me pidió que me alejara, que te dejara en paz. Pero Sofía lo amenazó. Dijo que contaría todo a su familia, que lo destruiría. Y Diego, con miedo, se alejó. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo giraba. Mi matrimonio, mi amistad, mi romance. Todo era una mentira que me destruyó por dentro. Y en medio de toda esa confusión, solo podía sentir una cosa, la necesidad de perdonarme, de perdonar a Carlos, a Diego y principalmente a mí misma. Carlos se sentó a mi lado y me abrazó. Te perdono, Ana. Te perdono por todo. Y yo lo perdoné. Y en ese momento me perdoné. Nuestra historia no terminó con un final feliz, pero terminó con la verdad. Y la verdad era lo único que me liberaría. Pero mientras nos abrazábamos, un pensamiento oscuro cruzó mi mente, ¿y si esta verdad era solo otra capa de la mentira? ¿Y si Sofía tenía un secreto más profundo, algo que involucraba a todos nosotros en un juego aún mayor? La puerta sonó de repente y un sobre anónimo se deslizó por debajo. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había una foto que lo cambiaba todo, una foto que sugería que la traición iba más allá de lo que imaginaba, dejando la puerta abierta para una venganza que apenas comenzaba.